predicamos y dijimos todo lo que queríamos decir por el año nuevo. Ahora, en el nombre del Señor, vamos a seguir con la carta a los romanos. La carta a los romanos entra en su capítulo 14, nos quedan dos capítulos. El 14 y el 15 tienen un tema muy importante, tan importante que Pablo ocupa los dos capítulos para hablarnos del tema. Si oyen un ruido extraño, no es que la bocina esté rajada, es mi voz, que todavía sigue maluca, como dicen por allá por la isla del Encanto. Damos gracias a Dios porque hemos podido llegar hasta aquí. Damos gracias al Señor porque podemos seguir. Y cuando terminemos la carta al Romano va a ser el libro sexto que terminamos predicando en este año. Y vamos a retomar la prédica que caracteriza, valga la redundancia, nuestra prédica cada domingo, cuando vamos a través de un libro, a través de una carta, y es versículo por versículo, una prédica caracterizada por la exposición de lo que nos dicen los versículos con la aplicación propia para nuestra vida, para la vida cristiana. El tema que el apóstol Pablo comienza a tratar en este capítulo 14 es un tema, como les decía, bien importante. Bien importante, ¿por qué? Porque es una realidad. De este tema, del correcto trato, del conocimiento, de la apreciación de la realidad que constituye el tema que él va a tratar en esta mañana, específicamente en su carta a la iglesia que está en Roma. Recuerden ustedes que las cartas, los libros que están en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, fueron dirigidos a iglesias, hermanos cristianos, hermanos que estaban esperando dirección, orientación, estaban esperando aprender para crecer en la vida cristiana, estaban esperando de alguna manera guía, algo por qué guiarse para comenzar a vivir y llevar a cabo la obra de la iglesia. Y déjenme decirles, no tenían todo lo que tenemos nosotros. No tenían, estaban recibiendo esta carta de Pablo, pero cuántas otras cartas les faltaban, ¿verdad? Todo esto no estaba compilado, todo esto no estaba puesto junto en el canon para que nosotros, como lo tenemos nosotros hoy, para beneficio nuestro. En el capítulo 14, el apóstol Pablo quiere que la iglesia tenga presente una realidad. No se puede obviar, no se puede ignorar. En la iglesia hay conflictos y hay problemas. Cuando un conflicto no se maneja adecuadamente se convierte en un problema. Pero hay conflictos que son necesarios, que son importantes, que son de hecho buenos para el crecimiento de la iglesia. Cuando digo esto es porque los conflictos permiten que los hermanos crezcan y el pastor también, que los hermanos maduren y el pastor también madura. La iglesia va hacia adelante. El conflicto lo que hay es que tratarlo correctamente para que no se convierta en un problema. Cuando se convierte en un problema, no importa, en la iglesia hay métodos, está la disciplina de la iglesia para poder resolver un problema. No hay problema que no pueda ser resuelto, a veces son drásticas las soluciones, a veces las soluciones no son del agrado de todo el mundo, pero dentro del cuerpo de Cristo se resuelve siempre. Se puede resolver. No podemos decir que hay algo que no podemos resolver dentro de la iglesia. Se puede resolver. Lo que tiene que hacer la iglesia y el pastor es tener claro que la fuente fundamental, la más importante, y podemos tener varias prédicas sobre esto, pero bueno, vamos a ajustarnos a lo que nos dice el capítulo 14. Pero la fuente más importante de los conflictos dentro de la iglesia viene de las diferencias espirituales, de los niveles en que nos encontramos cada uno de nosotros espiritualmente hablando. Hay diferencias espirituales que traen por consecuencia conflictos que son necesarios muchas veces para el crecimiento individual y colectivo de la iglesia. Los comunistas, la ideología marxista-leninista le llama a esto unidad y lucha de contrarios. Somos un solo cuerpo, pero somos diferentes. A ponernos en contacto unos con los otros y mostrar nuestro nivel espiritual, esto puede traer contradicciones, puede traer conflictos, pero en el Señor todos crecemos de una manera pareja, completa, hasta la madurez necesaria, porque tenemos todo lo necesario cada uno de nosotros. En el versículo 14, el capítulo 14, perdón, primero vamos a ver una especie de bosquejo general que el apóstol Pablo nos va a dar, no sin dejar de darnos ejemplos concretos de esos conflictos o de esas
esas diferencias espirituales que hay en la iglesia para mostrarnos, para darnos a entender, para que nosotros comprendamos mejor de qué nos está hablando el apóstol Pablo. Pero tenemos que ubicar los conflictos espirituales que la iglesia de Roma, la iglesia que estaban en Roma estaban enfrentando, y las iglesias de aquel tiempo en general, precisamente no son los conflictos que tenemos hoy. La aplicación es la misma, porque vamos a tener conflictos dentro de la iglesia, vamos a tener diferencias espirituales y producto de esas diferencias, conflictos, pero puede que no sean exactamente iguales, pero tienen el mismo propósito, tienen la misma solución y tenemos que estar nosotros bien claros en esos conflictos, lo necesario que son, lo real que son. Dice así los primeros 6 versículos donde Pablo nos da un bosquejo general acerca de la situación que nos vamos a encontrar en la iglesia como iglesia. Acuérdense que las cartas tienen el propósito de hacernos vivir como cuerpo de Cristo de una manera mejor, de una manera más correcta. Posiblemente que a los que no son del cuerpo de Cristo no les agrade mucho lo que nos enseñan las cartas pastorales, las cartas a las iglesias, pero son necesarias. Esa es nuestra fuente de guía y conducta. Esa es otra, la palabra de Dios. Y de eso también vamos a hablar hoy. Dice así la palabra del Señor: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzga al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, que poderoso es Dios para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre un día y otro, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente seguro en su propia mente. El que hace caso del día, para el Señor lo hace, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Ahora, mi Padre, te alabamos, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que en esta serie que comenzamos acerca de las diferencias espirituales dentro de la iglesia, tú nos guíes, nos edifiques y nos hagas, Padre, mejores como hijos tuyos cada día. A mí escóndeme detrás de tu cruz con mis defectos y prepara los corazones de los hermanos que escuchan. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos míos, no se puede ignorar que la iglesia de Cristo está compuesta por personas y no todas tienen el mismo nivel espiritual. Lo que conlleva que en ocasiones vengan conflictos muchas veces necesarios, que resultan para bien, que resultan para crecimiento, y que es necesario conocerlos, saberlos manejar, para que no se conviertan en problemas. Pero no se preocupe, si se convierten en problemas, el pastor y la iglesia tienen que estar preparados también para resolver los problemas. Pero Pablo quiere que nosotros estemos alerta acerca de la realidad de las diferencias espirituales en la iglesia. Vamos a ver qué quiere decir diferencias espirituales, vamos a ver cómo Pablo le llama, vamos a ver cómo vamos a tratarlas, vamos a ver cuál es la solución de esas diferencias espirituales. Dice así el versículo 1: recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opinión. Tenemos que empezar aclarando qué significa recibir. Recibir significa aceptar, permitir incorporarse, hacer parte de las actividades, hacerlo parte de tu círculo de hermanos, incorporarlo a cualquier actividad o servicio de la iglesia. Recibirlo quiere decir que a partir de ahora será parte de nuestro círculo de la fe, de nuestra familia de la fe. De manera que recibir tiene mucho que ver con la membresía. ¿Ok? Recibir quiere decir, a partir de ahora, la persona que ha llegado a esta iglesia va a ser miembro de la iglesia. Pero esa persona puede que esté débil en la fe. Nosotros no lo sabemos. Por eso es tan importante el concepto de membresía que muchas iglesias quieren ignorar. Porque cuando una persona llega a la iglesia, nosotros tenemos que saber dónde está espiritualmente. Ahora, débil en la fe no significa que no sea cristiano. ¿Ok? Débil en la fe son aquellos que han llegado y por diferentes vías, hay algunos que han llegado visitando la iglesia, los hemos conocido, nos hemos dado cuenta que recibieron a Cristo como su Señor y Salvador,
alguna vez fueron bautizados, como enseñan las Escrituras, pero porque alguna razón espiritualmente no están donde debieran estar de acuerdo al tiempo que llevan de convertido, o no han estado en la iglesia adecuada. ¿Ok? A veces pasan los años y las personas no crecen al conocimiento pleno de lo que Dios pide para el cristiano, para el miembro de una iglesia. Y todos los días estamos creciendo, no quiere decir que nos vamos a tener de crecer. Pero cuando están débiles, y para estar débiles solo es necesario un aspecto de la fe. Para estar débil, para conocer dónde está la debilidad y cuál es la posición espiritual de la persona, hay que incorporarla, hay que aceptarla, hay que hablar con ella. Y cuando esa persona expresa su deseo de ser miembro, pues entonces nosotros le recibimos. Pero nosotros no podemos recibir a alguien que no sabemos lo que cree, no sabemos dónde está espiritualmente, porque si le vamos a recibir al que es débil en la fe, ¿cómo sabemos que está débil en la fe? Esto se conoce cuando la persona pide ser miembro, quiere ser miembro de la iglesia. Y nosotros, independientemente del nivel espiritual donde se encuentre, si ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, y se ha bautizado como enseña la Escritura, el mandato es recibirle. En ninguna otra parte del mundo se acepta a nadie, en ningún club, ni en el Club Sagitario, ni en el Club Leones, ni en ninguna iglesia se acepta a nadie, si no se le hace un examen, un proceso a la gente. No. Si la gente no paga una cuota, ese no es el caso de la iglesia del Señor. Nosotros recibimos, esté donde esté la persona, o tenemos que recibir a la persona, esté donde esté, en su nivel espiritual. Si es hermano nuestro, si ha recibido a Cristo, y nos tenemos que cerciorar de eso, si ha sido bautizado, a partir de ahí los niveles espirituales van a ser diferentes. Depende de si ha tenido un buen discipulado, depende de si ha estado en una iglesia de sana doctrina. Entonces nosotros decimos, este es el nivel espiritual de la persona. Pero no estamos hablando de personas inconversas, como no estamos hablando de personas que viven en pecado. Esto no es lo que dice ser débil en la fe. Débil en la fe es tener alguno que otro concepto que no es parte de lo que dice la Escritura. Débil en la fe es tener algo que se trae de donde estábamos anteriormente, ya sea una iglesia, de una doctrina que no sea bíblica o de alguna otra religión. ¿Cómo lo sabemos? Porque sabemos que Pablo está hablando de problemas que se estaban suscitando con judíos dentro de la iglesia y con gentiles que habían recibido a Cristo como su Señor y Salvador y se habían bautizado. Porque esa es la otra manera en la que llegan a la iglesia los débiles de la fe. Una persona que se acaba de convertir, una persona que acaba de recibir a Jesucristo, que no tenía ninguna relación ni ningún background religioso, que no estaba asistiendo a ninguna iglesia. Esa persona acaba de oír el mensaje de salvación, acaba de recibir a Cristo, acaba de ser, está débil en la fe. Está débil en la fe. ¿Por qué? Porque necesita aprender, necesita conocer la doctrina. ¿Ok? Pero la Biblia nos dice que tenemos que recibirle. No, vas a ser miembro de la iglesia cuando crezcas un poquito. No. Si ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, si se ha bautizado como llama la Escritura, ese es nuestro hermano. Será débil en la fe, pero con mucha más razón tenemos que recibirlo e incorporarlo a ese proceso que se llama discipulado. ¿Ok? Fíjense las dos formas en que llega el débil de la fe a la iglesia. Viene de otra religión, viene de otra, era cristiano ya, pero viene de una iglesia donde no recibió un discipulado, viene de una iglesia donde tenían criterios doctrinales equivocados, o acaba de recibir a Jesucristo. Muy importante tener claro el término débil en la fe. Y dice que los que están ya en la iglesia, que se supone, hablando de una iglesia bíblicamente sana, doctrinalmente correcta, se supone que no estén tan débiles. Aunque desgraciadamente la iglesia puede estar enseñando, la iglesia puede tener un buen programa de discipulado, pero las personas no asisten, no vienen, no están, no crecen, y por tanto, incluso en aquellos que llevan tiempo en la iglesia, nos podemos encontrar gente que están en diferentes niveles espirituales. Pero está hablando del que llega, dice recibirte.
recibirle, pero no para contender sobre opiniones. Lo primero que tenemos que tener claro, mi hermano, es reconocer las diferencias que acabamos de mencionar, que existen entre los creyentes. No estamos diciendo aquí, cuando hablamos de contender sobre opiniones, no estamos diciendo que le vamos a permitir al recién convertido o al que llega a cuestionar la Biblia. No, no se trata de interpretar la Biblia de diferentes maneras. No, se trata de que si la persona es cristiana, tiene el Espíritu de Dios y hay una sola manera, bueno, hay muchas maneras de interpretar la Biblia, pero una sola es correcta a la luz de ese Espíritu Santo que tiene la persona y que tenemos nosotros. ¿Okay? Lo que dice la palabra de Dios no está en juego, no es para cuestionar. Lo que dice la palabra de Dios no es para cambiarlo, no es, lo que dice la palabra de Dios es para discernirlo, para procesarlo, para incorporarlo a nuestras vidas. Y confiamos en que la persona, si ha recibido, porque es promesa de Dios, si ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, si se ha bautizado, tiene el Espíritu de Dios. O sea, tiene lo necesario, aunque esté débil de la fe. Puede traer algún concepto equivocado, puede traer un concepto que le enseñaron en otra iglesia, pero es débil en la fe porque no cree lo que cree la Biblia. Y basta un solo aspecto, como lo decía, un solo aspecto para considerarlo débil en la fe. Porque un aspecto trae otro, como la historia del sándwich y el pedacito de ese fecal en el medio del sándwich. Nadie se lo come, ¿verdad? Bueno, de la misma manera, cualquier aspecto de la doctrina en la que se esté débil, los hace débiles en la fe. Lo primero que vemos es que tenemos que aceptar de manera fraternal a los creyentes. Y no vamos a aceptarlo ni para humillarlo, como vamos a ver después, ni para criticarlo, lo vamos a aceptar porque es nuestra responsabilidad que el débil deje de ser débil, crezca. No vamos a aceptarlo entre nosotros para empezar a discutir. ¿Y de dónde tú traes eso? ¿Y eso quién te lo enseñó? ¿Eso está mal? No, nosotros le vamos a enseñar lo que es la sana doctrina. ¿Quién se lo enseñó? Porque lo aprendió, porque se demoró tanto en aprender. Eso es un problema de él con Dios. Y es un problema de Dios que ha estado obrando en la vida de esa persona y ha permitido que llegara hasta aquí, hasta donde estamos nosotros, para que aprenda lo que dice la Biblia. Para que aprenda lo que dice la Escritura. Número 1 del versículo 1, hay un mandato de la aceptación fraternal de todos los creyentes. No es para discutir. El hecho de aceptarlo, el hecho de recibirle, lleva implícito la responsabilidad. ¿Es débil en la fe? Pues te lo mando para que crezca, para que sea edificado y para que deje de ser débil en la fe. En primera de Pedro, en el capítulo 2, los versículos 2 al 32, la Escritura dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, no para ser salvos, sino para llegar al completamiento, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Qué es lo que quiere decir aquí? La persona que ha gustado la benignidad del Señor es la persona que ha recibido el regalo de Dios, se ha convertido en cristiano. Bueno, hay una diferencia entre convertirse, que es el proceso en el que la persona va creciendo en la fe y se convierte de las cosas que creía a las cosas que cree, pero se ha salvado. La persona que se ha salvado, la persona que tiene a Cristo, la persona que ha recibido el Espíritu de Dios, desea crecer. Le han dicho que con ello viene una serie de cosas con las que se disfruta la vida cristiana. Ha gustado la benignidad de Dios, por tanto desea crecer. Nosotros tenemos que darle a esa persona la leche espiritual no adulterada, porque muchas veces tienen en sus mentes creencias, opiniones que han traído de otras iglesias, que han traído de su historia personal y familiar, leche adulterada. Y es responsabilidad de nosotros ayudarles para que crezcáis en esa salvación que han recibido de Dios. En primer lugar, hemos visto que tenemos que aceptar fraternalmente al débil en la fe. Ya sabemos quién es el débil en la fe. O sea, no se puede poner bravo. En la iglesia hay gente que está débil y gente que está fuerte. Y déjenme decirles que Pablo hace hincapié en este tema, en un versículo, un capítulo completo, y parte del 15 también, por la sencilla razón de que la iglesia es atacada fundamentalmente, les decía, muchos problemas vienen por esto, en este aspecto fundamentalmente, en la diferencia que hay desde el punto de vista espiritual. El que está débil, que no quiere crecer, que no quiere leche no adulterada, que quiere seguir con esos rudimentos, que no oye, se convierte en un problema para la iglesia, que no viene cuando la iglesia enseña para crecer,
se convierte en un problema para la iglesia. Y Satanás lo sabe. Satanás lo sabe. ¿Sabe a quién le manda? A otro igual que él. Oye, ¿viste lo que dijo el pastor? Oye, yo creo que eso no es así. Oye, el pastor me dijo tal cosa. Yo creo que me ofendió. El pastor te dijo lo que dice la Biblia. Entonces no puede haberte ofendido si tienes el Espíritu de Dios. Te dice lo que dice la Biblia. Te está dando leche no adulterada. Te está ayudando, te está discipulando. Todavía no hemos llegado a la disciplina. Si conocemos bien todo esto acerca de la diferencia espiritual, raras veces tenemos que llegar a la disciplina. En segundo lugar, tenemos, como les decía, que reconocer la diferencia entre los creyentes, diferencia de tipo espiritual. Ese es el versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. Ah, pastor, está criticando, porque si la persona es vegetariana, usted dice que es débil de la fe. No, espérense un momento, déjenme explicar. Acuérdense que es Pablo hablándole a las iglesias que están en Roma, a la iglesia que está en Roma, donde hay muchos judíos. El judío tenía una larga lista de cosas que no podía comer, y consideraba muchas cosas inmundas, y muchos se habían decidido ante el temor. Recuerden ustedes en 1 Corintios capítulo 8, cómo se trata el tema de lo consagrado de los ídolos, cómo no debía comerse. Pero había muchos judíos que tenían miedo si la carne que estaban comiendo estaba consagrada o había sido usada para un ritual religioso. Pero allá se aclara un tema específico, el de lo consagrado de los ídolos. A esto tenemos que agregar la historia judía de una serie de cosas que ellos consideraban inmundas. Y si vamos bien atrás, vemos que la dieta de ellos, fundamentalmente, era una dieta sana, una dieta vegetariana, una dieta basada en legumbres. Cuando Daniel, recuerden cuando Daniel, allá en el capítulo 1, capítulo 1, en su totalidad, Daniel llega en la cautividad, es llevado a Babilonia. Daniel decide no contaminarse con la comida del rey. ¿Verdad? Dice ahí en el versículo 8 de Daniel 1. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Y pidió que le dieran legumbres. Legumbres. Déjenme aclararle algo. El débil en la fe no es débil en la fe por una opinión. Si usted quiere ser vegetariano, porque usted le da su gana ser vegetariano, o por un problema de salud, o porque usted considera lo que quiera considerar, y esto no tiene nada que ver con su creencia, si esto no tiene nada que ver con un problema religioso, eso es un problema suyo. ¿Me entiende lo que quiero decir? Hay gente que tiene criterios y opiniones que no tienen nada que ver con la religiosidad. Usted es vegetariano porque usted piensa que es lo más correcto, pero no me diga que Dios le pidió a usted que fuera vegetariano. Si usted ha decidido comer vegetales, porque eso es lo que Dios manda, porque así usted está mejor con Dios, usted es débil en la fe. Débil en la fe. Si no aquel manto que se le presentó a Pedro, fue un error de Dios. ¿Verdad? Porque Dios dice que todo lo que Él creó es útil, es bueno para comer. No hay nada inmundo en lo creado. Ahora bien, el judío estaba incorporándose, estaba recibiendo a Cristo, estaba siendo bautizado y se estaba incorporando a la iglesia del Señor. ¿Lo vamos a despreciar por eso? ¿Porque quería seguir comiendo legumbres? No. Si recibió a Cristo como su Señor y Salvador, si aceptó que aquel que vino era el Mesías, si lo invitó a su corazón y se bautizó como dice la Escritura, hay que aceptarlo con lo que viene. En la iglesia, cuando tuvieran todas estas cartas, aprenderían que eso no importa, que se puede comer de todo. Pero acuérdense que la religión judía era la religión de Dios, para un tiempo, para un momento, para un pueblo, y era muy difícil deshacerse de aquello. Como es muy difícil a muchas personas cuando vienen a la verdadera iglesia cristiana, cuando comienzan una relación con el Señor, cuando reciben el Espíritu Santo, les es muy difícil dejar algunas cosas que traen de su religión. No me digan del mundo, no estamos hablando de las cosas que la gente trae del mundo. Estas son cosas que ellos hacían, el no comer, las hacían porque eso era lo que practicaban religiosamente, era parte de su religión. Dice el versículo, porque uno cree que se ha de comer de todo. ¿Quién es ese? Es gentil. El gentil estaba en el mundo comiendo de todo. Y algunos cristianos que ya habían entendido que lo que Pedro vio era sencillamente una razón, más que suficiente, para olvidarse de una dieta religiosa. ¿Ok?
Uno cree que se va a comer de todo. Otro, que es débil, come legumbres. Yo no estoy diciendo que haga dieta aquí de comer vegetales, sea vegetariano, es débil en la fe. No, no, no. Es que si usted lo hace por un problema religioso, por un problema de que de esa manera estaba mejor con Dios, igual que cuando usted ayuna, pensando que de esa manera va a estar cerca de Dios, igual que cuando usted camina por la playa y me dice, no, pastor, es que así yo estoy más cerca de Dios. No, es un problema suyo. No estamos hablando de esto. Estamos hablando de cuando la gente hace las cosas de una manera como parte de su religión, como parte de lo aprendido en su relación con Dios, que es lo que lo hace débil en la fe, porque nada, esto es real. Que tú vayas a la playa a orar y no te acercas bajando, no importa donde tú vayas, ¿verdad? Que tú comas legumbres, eso no te hace mejor ni peor dentro del reino de Dios, ¿ok? O sea, que hay diferencias. Unos creen que se puede comer de todo, unos creen que no, pero eso depende de lo que la gente trae. Aquí el fuerte en la fe, en este aspecto específico, era el que comía de todo. Aunque la persona fuera judío de judíos, el que acababa de llegar, gentil, si comía de todo, ese es el que está en ese aspecto fuerte en la fe. Porque el judío está mal cuando dice que hay cosas que son inmundas y no se deben comer. Y que hay que vivir de legumbres. Eso está incorrecto. Eso no es Biblia. Eso es una aplicación equivocada de lo que dice la Biblia para el pueblo judío en el Antiguo Testamento. ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Porque la gente pasa por estos textos y creen que sí, que todo esto es para nosotros. No, no. Ese era el problema que tenían ellos. Como Pablo va a mencionar otro problema más adelante que tenían ellos también. En los versículos 3 y 4, aquí vimos el reconocimiento de que hay diferencias entre los creyentes. Dice en Daniel, mencionamos lo que le sucedió a Daniel, pero en los versículos 3 y la primera parte del 4 vamos a ver otro aspecto que es la actitud que tenemos que tener delante de los creyentes que son débiles en la fe y los que son fuertes también. Vamos a ver cuál es la actitud que tenemos que tener ante las diferencias. Ante las diferencias. Dice el versículo 3. El que come, no menosprecie. Si usted es fuerte en la fe y usted come de todo, no menosprecie al que no come. Usted no puede quitarlo del medio de la congregación, usted no puede aislarlo, usted no puede dejar de reunirse con él, usted no puede dejar de amarlo, usted no puede sentir que es menos que usted, no puede menospreciarlo. Y el que no come, no juzgue al que come. ¿Saben ustedes que uno de los problemas no solo es que el fuerte en la fe muchas veces no hace lo correcto con el débil, es que a veces el débil, por lo que cree, trae problemas porque se pone a criticar al que está aquí, al que lleva tiempo, al que es fuerte en la fe. Dice la escritura allí en el versículo 3, el que no come, o sea, el débil, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿A qué se refiere esto? Llega un judío, se convierte al evangelio, llega a la iglesia y se encuentra que un gentil que nunca había practicado ninguna religión ha sido aceptado por Dios y por tanto come de todo. Bueno, eso mismo dijo Pedro cuando vio que el Espíritu Santo venía sobre los gentiles y dice, yo no puedo hacer nada. Y Dios tuvo que hablarle entonces de que se podía comer de todo, que no había ningún problema, que eso no tenía nada que ver con la fe. Problemas específicos de la iglesia. ¿Cuál es nuestra actitud ante la diferencia? Número 1, no menospreciar al que no come. Y el que come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Tú serás muy judío, tú serás muy religioso, pero el que viene del mundo, que ha recibido a Cristo, y tiene el Espíritu de Dios, y se ha bautizado, ese es igual que tú. Y por cierto, está haciendo lo correcto desde el punto de vista religioso. Comen de todo, no hay ningún problema. Si usted tiene un problema de salud, si usted tiene algún tipo de otra actividad, pero no me diga que es un problema religioso, porque eso es ser débil en la fe. En el caso de lo que estamos hablando, que Pablo trae como ejemplo de los judíos, la actitud tiene que ser clara, como nos enseña aquí. Número 1, uno no menosprecia al otro, el otro no critique al otro porque come de todo. ¿Saben lo que dicen los débiles de la fe? Dicen que son cristianos. Y mira ese pastor, como come carne de puerco. Sí, así es. Y como carne, porque no como de todo. Hasta que Dios no me lo quite por alguna enfermedad o por algo. Pero me quita esa oportunidad. Pero no tiene nada que ver. Esto sucede, el débil en la fe. Hay que abrazarlo, hay que recibirlo, hay que educarlo, hay que discipularlo.
Pero trae dificultad en el sentido que también se pone a criticar cuando llega lo que ve. No, fui a una iglesia, porque no encontré de mi iglesia. Pero cuando llegué a esa iglesia bautista y veo lo que estaban haciendo, ay, esa gente esa gente está mal. El débil de la fe se pone a criticar lo que ve cuando llega. Hay que recibirlo de todas maneras, pero hay que poner reglas. No me criticas a mí ni yo te critico a ti. ¿Ok? Vamos juntos a buscar solución a estas diferencias que tenemos. Ahora, si recibiste a Cristo, si tienes el Espíritu de Dios, si no, los conflictos no van a ser para bien, los conflictos van a ser para lucha. Muchas personas llegan a las iglesias, te dicen que sí, que son cristianos, y cuando tú empiezas a dilucidar, a discernir con ellos lo que dice la Biblia, ¡boom!, explota. Y es que no son de Señor. Se fueron, dice Juan que se van, porque no son de nosotros.